Bien, vamos ahora con las fijas de psiquiatría. No se olviden que en esta nueva versión de fijas hemos aumentado contenido y también hemos resaltado las fijas que han venido ya en algún examen de los anteriores, pues no del banco histórico. Bien, semiología, ¿qué tenemos que recordar? ¿Cuál es la alteración del contenido adentro, las ideas en el esquizofrénico? El delirio primario. No se olviden que el delirio primario altera la biografía de la persona, es una idea irreal, no puede ser creíble y también es irreductible, o sea, el paciente lo toma por cierto. No se confundan con el delirio secundario, también llamado idea delusiva. La idea delusiva es una idea que no altera la biografía de la persona, que también es irreductible, pero es un poco más creíble. ¿Ya? La siguiente fija, ¿cuál es la alteración en el curso del pensamiento? ¿Cómo va el pensamiento del maníaco? Fuga de ideas. Pregunta también en exámenes. La fuga de ideas es cuando la persona no puede mantener la idea directriz del discurso. ¿Ya? Y aparte tiene taquipsiquia, piensa muy rápido. Estovino, que está en rojo, problemas para el dominio de la lectura y que confunde las instrucciones, eso es dislexia. No se olvide, dislexia. Vamos con psicosis, ¿ya? Estovino. En la esquizofrenia, el aumento de la vía mesolímbica, ¿qué síntomas explica? La vía mesolímbica son los signos positivos. ¿Cuáles son? El delirio primario, las alucinaciones, que sobre todo son auditivas, el lenguaje desorganizado y el comportamiento bizarro. ¿Listo? Siguiente, en la esquizofrenia, la disminución de la vía mesocortical, ¿qué síntomas explica? Los síntomas o signos negativos que vamos a ver más adelante. Muy bien, las famosas abulia, sociabilidad, etc. ¿Cuál es la tesis de desbalance en la esquizofrenia? Estovino. En la esquizofrenia, el glutamato y la dopamina desbalancean. ¿Ya? Se altera la excitación glutamérgica y la dopaminérgica. Estovino. ¿Cuáles son los signos positivos de la esquizofrenia? Ya lo vimos, el delirio o pensamiento primario, la alteración del comportamiento, las alucinaciones en tercera persona auditivas y el comportamiento, o mejor dicho, el lenguaje desorganizado. ¿Cuáles son los signos negativos? Las famosas abulia, no quiere, no tiene intención de hacer nada. Anedonia, no hay placer. Asociabilidad, no le gusta relacionarse. Alogia, no razona bien. Y aplanamiento afectivo, no siente nada. Siguiente, ¿cuáles son los criterios DSM-5 para la esquizofrenia? Básicamente, primero, dos síntomas positivos que hemos visto acá, presentes por un mes. Eso es la crisis. ¿Ya? Y acá falta un y 6 meses, correcto, entre el inicio, la crisis y el prodromo. O sea, el prodromo, la crisis y el residuo. Ese es el orden, ¿ya? Primero es un prodromo, luego la crisis, luego el residuo. O, acá recién viene el o, por favor, disculpen, o cualquier presencia de síntoma negativo. Eso define la esquizofrenia. Estovino. ¿Cuáles son los neurolépticos que se fijan al receptor D2 por largo tiempo y dan por lo tanto clínica extrapiramidal y son muy potentes? Acá están los típicos, el haloperidol y la clorpromacina. Los antipsicóticos típicos o también llamados de primera generación. Siguiente, ¿cuáles son los atípicos o de segunda generación? Y se conocen así porque se disocian rápido del receptor D2 y por lo tanto no dan efectos extrapiramidales. Acá tenemos la risperidona, el más usado, la quetiapina, la olanzapina. Recuerden que la risperidona, de los tres, es el que más puede causar síntoma extrapiramidal. O sea, de los tres es el que puede causar un poquito. Siguiente, estabino. ¿Cuáles son los tipos de síndromes extrapiramidales causados por neurolépticos? No lo olviden, el más frecuente, número 1, parkinsonismo. Causa número 1 de parkinsonismo secundario. Luego acaticia, distonía, disquinesia tardía. La siguiente es ovino. ¿A qué factor de riesgo se asocia la celotipia?
Eso es al alcoholismo. Un paciente con alcoholismo que tiene celotipia, entonces puede cometer feminicidio. ¿Cuál es entonces la complicación de la celotipia? El feminicidio, lo hemos dicho. Esto vino. ¿Cuál es el tratamiento de la psicosis aguda? En un cuadro psicótico agudo hay que tranquilizar al paciente. Haloperidol, eso se llama neuroléptico. En cambio, ¿cuál es el tratamiento de la esquizofrenia? Eso es a largo plazo. Risperidón, el más usado, con psicoterapia, de por vida. ¿Ya? Esto se llama antipsicótico. No confundir el neuroléptico del antipsicótico. ¿Qué es la caticia? Esto vino. La caticia es la necesidad imperiosa de moverse. Sin alteración mental, solamente alteración motora. Siguiente. ¿Cuál es la fisiopatología y la clínica del síndrome neuroléptico maligno? Básicamente es por recibir fármacos antidopaminérgicos. ¿Qué ocurre? Aumenta la noradrenalina, la dopamina y eso genera en el paciente taquicardia, hipertensión, midriasis, rabdomiolisis, infarto de miocardio y falla renal. ¿Listo? Siguiente. ¿Cuál es entonces el tratamiento? Básicamente el paciente tiene que pasar a UCI para soporte. La siguiente, esto vino. La esquizofrenia implica cambios ¿dónde? Obviamente en el lóbulo frontal, concretamente en el prefrontal, en el lóbulo temporal del sistema límbico y en los ganglios de la base también del sistema límbico. ¿Listo? Esto vino. La catatonía, ¿qué síntomas explica? Básicamente síntomas psicopero-motores, o sea, problemas psiquiátricos que comprometen el movimiento del paciente como mutismo, cataplexia y cualquier otro trastorno del movimiento relacionado con un cuadro psiquiátrico. ¿Ya? No lo olviden. ¿Qué es la idea delusiva? Ya habíamos visto, o idea delirante secundaria, es aquella que no rompe la biografía del paciente, pero deriva ¿de dónde? Deriva de una experiencia mórbida previa. Un trauma de la infancia puede derivar en una idea delusiva de paranoia. Un trauma de origen sexual puede derivar en una idea delusiva erotomaníaca. Y así. Esa es la idea delusiva que vino en el examen. Muy bien, ahora vamos con ansiedad. Acá por favor disculpen, esta es ansiedad. ¿Ya? Vamos con ansiedad. ¿Cuáles son los signos motores de la ansiedad? Básicamente el temblor, las sacudidas, ¿ya? Concretamente de músculos pequeños como el párpado, por ejemplo. ¿Cuáles son los signos autonómicos de la ansiedad? Ahí vienen los conocidos: taquicardia, ¿no? El corazón en la boca, sudoración, la falta de aire o ahogamiento, el dolor abdominal tipo cólico o las ganas de ir al baño y la poliaquiuria. Esta vino, crisis de ansiedad con miedo intenso a morir o a perder el control, o sea, volverse loco, pero espontáneamente sin objeto externo. Sin objeto externo, eso es un ataque de pánico, también llamado crisis de angustia. Y si ocurre 2 o más veces sin causa aparente, se llama trastorno de pánico. Cambia de nombre. Siguiente. ¿Cuáles son los pensamientos obsesivos? Básicamente son la contaminación y la duda, los dos más frecuentes. ¿Y cuáles son las compulsiones que llevan estos pensamientos? Pues la contaminación lleva al lavado, pero de manos, y la duda lleva a la comprobación. No se olviden que si las compulsiones duran más de 1 hora al día, eso es criterio de TOC. Esto vino. Más de 6 meses de clínica de ansiedad asociada a eventos poco probables o irrelevantes. Eso es TAG, trastorno de ansiedad generalizada. Esto vino. Más de 6 meses de ansiedad asociados a una obsesión que requiere una compulsión. Si no genera ansiedad, eso es TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ya? Esto vino. Más de 6 meses de ansiedad, pero asociados a flashbacks o recuerdos vividos, obviamente por un estímulo o estrés vital. Eso es trastorno de estrés postraumático, el TEPT.
Esto vino. El estrés vital de un mes de clínica de recuerdos, aumento de estado de alerta, evasión de recuerdos. ¿Cómo se llama el evento? El evento es un trastorno de estrés postraumático. ¿Ya? No se olviden. No te olviden. Tiene que ser un estrés vital y más de un mes de clínica. Porque si no es más de un mes, se llama estrés agudo. Esto vino. Si el trastorno de estrés postraumático sobrepasa los 6 meses, eso anteriormente se clasificaba como estrés postraumático crónico, pero actualmente ya no hay esa clasificación. El manejo agudo de los trastornos de ansiedad es con, y el manejo crónico es con, eso también vino, benzodiazepinas en agudo, como alprazolam, psicoterapia con antidepresivos como la paroxetina en crónico. Esto vino, el miedo al escrutinio por parte de desconocidos, cuando comes en público, cuando hablas en público, eso es fobia social. Esto vino, el miedo desproporcional a objetos, situaciones o funciones corporales, concretos, que el miedo aparece cuando tú lo ves. Eso es fobia específica. Aracnofobia, clinofobia, etc. Las fobias. Esto vino, miedo a estar solo en espacios abiertos o estar en lugares con mucha gente, como el transporte público o haciendo colas, o miedo a salir de casa no acompañado. Eso es la agorafobia. Esto vino, signos y síntomas físicos, neurológicos, sin que exista una enfermedad objetiva, o sea, con resonancia, tomografía, todo ok, pero con clínica neurológica. Después de un estrés, eso es el famoso conversivo, trastorno conversivo. Vamos con alcoholismo. Esto vino. Alucinosis alcohólica auditiva y agitación ocurre ¿por qué causa? Básicamente por intoxicación aguda, los famosos diablos azules. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento de estas alucinosis agudas? Simplemente el paciente reposa, deja de tomar, se le hidrata para bajar la concentración de alcohol y se le puede dar aloperidol por las alucinosis. Esto vino. En caso de abstinencia alcohólica crónica, ¿cuáles son los primeros síntomas? Son los noradrenérgicos, como sudoración, hipertensión, taquicardia, ansiedad y el extremo las convulsiones, que ocurren estas en las primeras 48 horas. Esta vino, en caso de abstinencia alcohólica crónica, ¿cuáles son los síntomas pasados los 4 o las 48 o 72 horas? Ahí sí aparece el delirium tremens. ¿Qué quiere decir? Es un trastorno con todo lo que había acá arriba, pero que se le añade trastorno del sensorio, el delirio o el pensamiento irracional y las alucinaciones. ¿Ya? Esto sí es una emergencia, no lo olviden. Siguiente, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, básicamente hay que combatir el alcohol con alcohol, porque es abstinencia, pero no vamos a darle alcohol, entonces lo mandamos a UCI, soporte, porque es algo grave, y le damos benzodiazepinas para simular el alcohol. Casos extremos, podrías usar aloperidol, pero no se recomienda porque puede desencadenar un síndrome neuroléptico maligno. Siguiente, confusión, ataxia, oftalmoplejía, ¿eso qué es? Síndrome de Wernicke, ¿correcto? Por déficit de vitamina B1, tiamina. Si se le añade confabulaciones al síndrome de Wernicke, ¿eso cómo se llama? Eso es la demencia de Korsakoff. Por eso a veces lo llaman síndrome demencial Wernicke-Korsakoff. ¿Ya? No se olviden que acá es clave la lesión del diencéfalo. Esto vino, el neurotransmisor de los adictos es la dopamina. Esto vino, ¿en qué vía actúa la dopamina en los drogadictos o en los adictos? En la mesolímbica, la misma vía que se afecta en la esquizofrenia, en el núcleo accumbens, no se olviden. Siguiente, para diagnosticar trastorno de uso de alcohol, el famoso TUA, trastorno de uso de alcohol, ¿cuántos síntomas requieren? Requieren por lo menos 2 o más de los síntomas, ¿ya? De todos estos síntomas, la abstinencia, la tolerancia y las conductas adictivas son la forma como lo resumo, ¿ya? Lo mejor. Siguiente, ¿por cuántos meses tienes que cumplir esos 2 criterios para el TUA? Lo que duró tu serum. ¿Cuánto, profe? 1 año, correcto, 1 año.
¿Cuáles son estos criterios de TUA? Ya les dije. Primero, la tolerancia. Necesitas más alcohol para llegar a los mismos niveles de intoxicación. Abstinencia. Si te quitan el alcohol, haces los síntomas que acabamos de ver de abstinencia. Y los cambios de conducta. Por ejemplo, te expones a riesgos, realizas la conducta a pesar que no quieres, sabes que la conducta te hace daño y te sientes mal, pierdes mucho tiempo por la conducta, te trae problemas en casa, te trae problemas en el trabajo, estás todo el rato pensando en eso, son cambios de la conducta por la adicción. Siguiente, el manejo adecuado del delirium tremens, ¿con qué es? Bueno, el delirium se trata con benzodiazepinas, como vimos, y el haloperidol como segunda opción. Estovino. ¿Cuál es el riesgo del haloperidol cuando damos en delirium tremens? El síndrome neuroléptico maligno, ¿correcto? Por los bloqueos dopaminérgicos. Siguiente, para convulsiones refractarias en el delirium tremens, ¿qué recomiendan? Igual que en los asmáticos, sulfato de magnesio. Igual que en la preeclampsia, no se olviden, ¿ya? Las convulsiones refractarias acá son con sulfato de magnesio, que recuerda bloquea los canales de calcio voltaje dependientes. Estovino, numerosas veces ha venido los niveles de alcoholemia, así que repasemos. De 20 a 50 miligramos por decilitro se altera la coordinación fina y la velocidad de respuesta. De 50 a 100 se altera el juicio y la coordinación, por lo tanto ya no puedes manejar carro, ya no puedes hacer cosas que requieren juicio y coordinación. De 100 a 150 ya se altera la marcha y el equilibrio y estás medio zampadito. De 150 a 250 ya se empieza a alterar el sensorio, ya se altera tu tono y ya no puedes levantarte de una silla. De 300 en adelante deberías estar en coma. Si no estás en coma es porque tienes tolerancia por alcoholismo crónico. Y más de 400 ya deberías hacer disminución de frecuencia respiratoria hasta llegar al paro respiratorio. Vamos con trastornos afectivos. ¿Cuáles son los criterios de depresión que siempre deben estar presentes? Básicamente los dos. La tristeza patológica por caída de serotonina y la anedonia por caída de dopamina. ¿Listo? Estovino. ¿Cuáles son los criterios de depresión restantes? Bueno, acá vimos 2, ahora vamos con los otros 7. Disminución de la concentración, que puede llegar inclusive hasta la demencia o pseudodemencia. Baja de peso, puedes subir de peso, pero eso no es normal. Insomnio, puedes también tener más bien disminución de la necesidad de sueño, pero eso no es normal. Poca energía, correcto. Bajo rendimiento y las ideas de desvalorización o las ideas de muerte. Estos son por separado. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y arriba 2, 9 criterios, ¿ya? Las ideas de desvalorización son ideas irracionales, de infravalorización, de que uno no sirve, de que uno es culpable. Y las ideas de muerte son pensamientos recurrentes donde uno quiere quitarse la vida. Siguiente, ¿cuál es el efecto del litio en agudo? El litio, recuerden, en efecto adverso, como se parece al sodio, te trae problemas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea. Te trae convulsiones con hiperreflexia, aumenta la excitabilidad del sistema nervioso. Y te mueres de insuficiencia renal aguda cuando ya estás más o menos en 2.5 miliequivalentes de dosis tóxica. ¿Ya? ¿Cuál es el efecto de tomar litio por mucho tiempo? Igualito, daño renal. Entonces tenemos aumento de peso por retención de líquidos. Tenemos bocio por interrupción de la bomba de sodio-yodo. Tenemos leucocitosis, hiperparatiroidismo. Tenemos nefritis intersticial y diabetes insípida nefrogénica. Daño intersticial renal. ¿Ya? Estovino. ¿Cuáles son las causas de suicidio? Pero en orden. La más frecuente, depresión mayor. Obviamente la que tiene psicosis tiene más riesgo. Segundo lugar, alcoholismo crónico. Tercer lugar, esquizofrenia. Cuarto lugar, el borderline. ¿Ya? Siguiente. Para la depresión debe haber, ¿cuánto? Por lo menos un cambio, ¿correcto?, del estado previo del humor. Entonces, para la depresión debe haber un cambio del estado previo del paciente. Si no hay un cambio, eso no es depresión, se llama distimia. ¿Cuántos de los signos y síntomas de la depresión deben estar presentes para el diagnóstico? Por lo menos 5. Y recuerden, la mayoría de preguntas de examen no cumplen este criterio. Te ponen 3, te ponen 2.
¿Cuánto tiempo deben estar presentes estos signos y síntomas para el diagnóstico? 2 semanas, como mínimo 2 semanas, que supone un cambio del estado previo. Siguiente, ¿qué es el bipolar tipo 1? Pues obviamente el que es maníaco y presentó en algún momento de su vida o puede presentar a futuro un episodio de depresión. Y el bipolar tipo 2, eso es el que ha presentado hipomanía y, a que es obligatorio, es y, tiene un episodio de historia de depresión mayor. Ya es I. Esto vino. ¿Cuándo se diagnostica la distimia? Pues obviamente cuando hay menos de 5 síntomas, o sea, no califica de depresión mayor, pero los síntomas duran más de 2 años. Ojo, si es un adolescente, solo 1 año. Esto vino. ¿En qué grupo hay más distimia? En los adolescentes. No lo olviden. ¿Ya? Y en los adolescentes se presenta como irritabilidad la tristeza. ¿Ya? Siguiente, ¿qué es la ciclotimia? Cuando combinamos distimia con hipomanía por más de 2 años. ¿Y cómo se maneja la depresión? La depresión se maneja con psicoterapia, ¿correcto? Psicoterapia y con antidepresivos, no se olviden. Entonces, el paciente tiene que recibir sí o sí la psicoterapia y los antidepresivos va a depender si es que cumple los criterios de trastorno depresivo mayor. ¿Qué se administra mientras surte el efecto de la psicoterapia? Bueno, pues mientras la psicoterapia funciona, hay que dar los antidepresivos. Esa es la idea de los antidepresivos, disminuir el riesgo del suicidio. Siguiente, ¿por cuántos meses como mínimo debe darse antidepresivos? Lo que demora la psicoterapia, que son 6 meses. Recuerden que el primer nivel, o el primer mes, perdón, se utiliza principalmente para calibrar el antidepresivo, la dosis correcta, ¿ya? Muy bien, que se va subiendo más o menos la dosis cada 2 semanas. Se va subiendo hasta llegar a la dosis que le hace efecto. Esto vino. ¿Se prefiere iniciar con qué antidepresivo? Pues básicamente con los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Ahí tienes sertralina, citalopram, escitalopram, paroxetina, fluoxetina, etc. ¿Cuáles son los más potentes que la serotonina? Esto vino. Básicamente el citalopram y el escitalopram. Siguiente, si no es un cardiópata, ¿qué antidepresivo potente podemos usar? Los inhibidores de la recaptación selectiva de noradrenalina y serotonina, ¿ya? Inhibidores de recaptación de noradrenalina y serotonina, como la duloxetina o la venlafaxina. Y para casos refractarios o muy orgánicos, ¿se puede recurrir a qué tipo? Bueno, pues a los que dan efectos adversos, los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, la clomipramina. El manejo de un intento suicida, inicialmente ¿con qué es? Con haloperidol. El paciente está en un estado psicótico cuando se quiere matar. Por lo tanto, lo hospitalizamos y le damos haloperidol. Siguiente. ¿Cuál es el gol estándar para el manejo del suicida? Hoy por hoy lo que ha demostrado servir, que no se hace, pero es el gol estándar, es la terapia electroconvulsiva, ¿no? El electroshock. Esto vino. ¿Cuál es el predictor más importante de suicidio? Un antecedente de intento. Si el paciente ya tuvo una acción donde intentó quitarse la vida, eso es el predictor más potente. Siguiente, duración de tratamiento antidepresivo para alcanzar el efecto terapéutico mínimo antes de aumentar la dosis. Ya les dije, hay que esperar 2 semanas para que haga efecto y subir la dosis. ¿Por cuánto tiempo se mantiene el antidepresivo si conseguimos el efecto? Hasta que se acabe la psicoterapia, o sea, hasta que haga efecto, perdón, la psicoterapia. 6 meses. ¿Cuáles son los criterios del maníaco? Primero, el maníaco debe durar 1 semana con 3 o más de los siguientes: fuga de ideas, verborrea, o sea, hablar mucho, distraibilidad, no puede enfocarse, un comportamiento riesgoso y una fijación obsesiva en algún objetivo, usualmente el trabajo. ¿Y cuáles son los criterios del hipomaníaco? Básicamente es lo mismo, solo que en vez de 1 semana baja a 4 días. Pero recuerden, en el maníaco sí hay afectación social y el paciente tiene que ser hospitalizado. En el hipomaníaco no hay afectación social y no requiere hospitalizarse. ¿Cuál es el manejo del maníaco? Esto vino, es el litio. Primera línea es el litio, ¿ya? Si no, se puede usar ácido valproico. Pensamiento de quitarse la vida con o sin planificación o método. El pensamiento se llama ideación suicida. Esto vino, acción destructiva pero no letal.
sin intenciones de quitarse la vida. Cuando estás ahí avisando que te quieres hacer daño, pero sin intenciones de quitarte, se llama gesto. Siguiente, la conducta o acto que intencionalmente busca causarse daño hasta la muerte. O sea, si te quieres matar, el daño es suficiente como para querer matarse, pero no lo logras. Eso se llama intento suicida. Y finalmente, cuando la persona de forma voluntaria se deshace de su vida, o sea, se mata con fatalidad, o sea, te mueres, y premeditación, lo que hiciste, eso recién se llama suicidio consumado. Vamos con trastornos de personalidad. Esto vino. ¿Cuál es la clínica cardinal del border? 3 cosas. ¿Cuál es, profe? Primero, la habilidad emocional. Autoagresión en cualquier campo, sentimiento crónico de vacío. Más frecuente en mujeres. Siguiente, ¿cuál es el manejo? Básicamente antidepresivos, potentes, psicoterapia desde el inicio y si hay intento suicida, se dan antipsicóticos. ¿Cuál es la clínica cardinal? En el trastorno de personalidad paranoide, que es del tipo A. Básicamente son las personas que se aíslan porque tienen miedo a que les hagan daño, porque creen que todo el mundo les quiere perjudicar. ¿Cuál es la clínica cardinal del trastorno esquizotípico? También esto es A. Son aquellas personas que tienen un pensamiento mágico religioso, con sensaciones corpóreas y comportamiento extravagante, que también se aíslan. Por ejemplo, las sectas religiosas. Esto vino. ¿Cuál es la clínica cardinal del trastorno esquizoide? También es del clúster A. El esquizoide es aquel que se aísla solo porque no disfruta las relaciones ni de amigos, ni de pareja, ni de nada. Pero no tiene esquizofrenia. Parece esquizofrenia, pero no es. Esto vino. ¿Cuál es la clínica cardinal del trastorno de personalidad histriónica? Ahí básicamente son mujeres que llaman la atención con la teatralidad o con algún contenido sexual. Además, estas mujeres tienen anorgasmia y tienen embaucabilidad, o sea, se dejan engañar rápidamente. ¿Cuál es la clínica cardinal del trastorno narcisista? Ojo, antes que se me pase, esto de acá, histriónico y es clúster B, narcisista y es clúster B, el antisocial es clúster B. ¿Ya? ¿Y dónde está el borderline? Acá, este borderline es clúster B. ¿Ya? Entonces vamos acá. El narciso, usualmente varón, que se siente una persona única, superior, que le tienen que dar alguna pleitesía, pero en el fondo eso implica que es muy inseguro de sí mismo. Esto vino. ¿Cuál es la clínica cardinal del trastorno antisocial? Es el que hace daño, roba, mata, viola, sin sentir remordimiento. ¿Ya? Ese es el que se conoce como sociópata, psicópata. ¿Ya? Siguiente, ¿cuál es la clínica cardinal del trastorno de personalidad compulsivo o anancástico? Tipo C. Estos son los perfeccionistas que creen que todo lo pueden hacer solo y no pueden delegar tareas. ¿Cuál es la clínica cardinal del trastorno del dependiente? Es aquel sumiso, el que depende de otra persona. Es aquel sumiso que necesita la aprobación de la pareja o del resto o del compañero y que le delega la responsabilidad de su vida al otro. Esto vino. ¿Cuál es la clínica cardinal del trastorno de personalidad evitativo? El que le da roche. Es aquel persona que se siente un inepto social por vergüenza. Quiere participar del grupo, pero no lo hace por vergüenza. Vamos ahora con patología del sueño. Pesadilla en terror nocturno y en sonambulismo, ¿en qué fase ocurre? Terror nocturno y sonambulismo cuando no estamos recordando, o sea, en la fase no REM, usualmente entre la fase 3 y la fase 4. ¿Cuáles son los tipos de parasomnias? O sea, sueños raros, anormales. Las pesadillas, cuando el contenido es bien feo, pero te acuerdas porque es al final en el sueño REM. Y los terrores nocturnos, cuando es en el sueño no REM y no recuerdas. ¿Cuál es el fármaco de elección para inducir el sueño? Bueno, pues ahí tenemos los fármacos Z, solpidem, sopriclona, o los análogos de la melatonina, como el ramelteón o la melatonina. O un análogo que es el ramelteón. ¿Ya? Esto vino. Reconocer un lugar o situación como vivida, pero en la realidad fue la primera vez que estuviste ahí. ¿Cómo se llama eso? Déjà vu. Y cuando ocurre lo contrario, que siempre has estado en un lugar y ya no lo recuerdas, jamás vu. Siguiente, esto vino.
¿Cuál es el neurotransmisor que se relaciona con el sueño REM? Al momento de que estamos con la máxima actividad mental, con los movimientos oculares rápidos. Esa es la acetilcolina. Y por eso esta fase es importante para fijar la memoria. Por eso debes dormir ahora que estás estudiando para tu examen. Rapidito, un repasito de sueño. El sueño tiene 5 fases. Las primeras 4 se llaman fases no REM. En la primera, que es al momento de inducción del sueño, aparecen ondas teta. La segunda ya aparece el complejo K o kappa. Y esto le llaman sueño ligero porque te despiertas rápido. Luego, cuando entras en la fase 3 y 4, se caracteriza por las ondas delta, que son las del sueño profundo, el sueño reparador, donde usualmente no hay recuerdo. Y finalmente te despiertas, entre comillas, con el rapid eye movement, el sueño donde tienes todos tus músculos paralizados, pero tu mente está a 1000 por hora con las ondas beta, que son las más rápidas, en la fase 5 y tiene que ver con la memoria, ¿Ya? Otros temitas, la adicción a los juegos de azar, eso se llama ludopatía, y esto vino, obtener excitación sexual con actos inusuales o extravagantes, eso es parafilia.